¿Cuál es tu nombre? Perdón. Ay, Albertina Peláez Giraldo. Albertina Peláez Giraldo. ¿Y quiénes son tus hermanos? Mis hermanos eran Luis, Arturo, Camilo, Arturo, Ricardo y Hernando. Fuimos 10, fuimos 11, nos criamos 10. 11 hijos, de los cuales 10 se 5 varones, 5 mujeres. Ah, bien repartidito Sí. todo, democráticamente. Sí, sí. ¿Y tus padres? ¿Cuál era el nombre de tus padres? Mis padres eran Luis Peláez Cardona. Luis Peláez Cardona. Mi mamá, Susana Giraldo Ramírez. Susana. ¿Ellos eran de dónde? De Manizales. Ellos venían de Sí. Manizales. Pasaron a Finlandia. Mi papacito tal vez se levantó por ahí por Santa Rosa. Sí, por ahí, en Santa Rosa. Pero debe de haber pasado a Finlandia, no recuerdo. Pero de todas maneras en Finlandia se conoció con mi mamá. Ah, Sí. se conocieron. Porque de Manizales, ella vino jovencita a Manizales, mi mamá nos contaba que vinieron a vivir a Finlandia. Y posteriormente, los papás de ella, pero ya siendo casada ella, se vinieron a estas tierras. Sí, pero ya sí, y casada mi mamá, porque nos cuentan que de Finlandia se vino mi papá, que había tigres reales, esto eran montañas, y para ir a Finlandia pues eso era lo más cruel de la vida, que unos canalones y como llovía, y que los caminos pues que tenía que ser a lomo de mula. Sí, bueno, de todas maneras sí que lo más inmediato acá era la balsa, que era Alcalá. Sí, porque para decir, preverse pues de que fuera a agotarse pues como la comida, no, eso era cruel, porque pues montañas, que vinieron a derribar montañas. Entonces, si esa abnegación tuvo mi mamacita, acompañó a mi papá de venirse por acá a estas tierras. Posteriormente se vino los papás de mi mamá, sí, que era Manuelito Giraldo Aristizábal y Susana Ramírez Ospina. Yo no. ¿Y esos no abuelos vinieron de Antioquia directamente? ¿O? Es de Antioquia viene mi familia, tanto familia paterna como materna. Sí, que mi papá, pues la familia Peláez, o sea, la familia, sí, por parte de papacito, era de que, no recuerdo bien, de un pueblo de Antioquia. Porque sería del Retiro, de yo no sé, bueno, un pueblo que era liberal. Ajá. Eso, que era liberal, porque en la familia mi mamá sí conservadora, el papá sí liberal, él era de Río Negro. De Río Negro. De Río Negro era mi papá Manuel, nos cuenta pues mi mamá, sí, que él era pues Giraldo Aristizábal de allá de Río Negro. Y de Marinilla era la familia por parte de mamá, eran de Marinilla, muy conservadores. Unos bisabuelos que eran pues de Marinilla, que era Marianito Ramírez Villegas, sí, y Josefita Ospina Díaz, nos contaba mi mamá. Sí. Qué bien. Sí, señor. Entonces, pues, vinieron a colonizar directamente allí tu papá y mi mamacita. En Corozal. El Corozal, tradicional. En la vereda. Porque Corozal. Montañas Pura que montaña. derribaron esas montañas. Entonces ustedes nacieron allá en Corozal. Olguita, mi hermanita menor, nació aquí. Nosotros nacimos en Corozal. Los mayores, el hermano mayor, se los llevan a estudiar a Cartago. Y mi hermanita Ana Carpina, como mayor también de las mujeres, la llevaron a Finlandia, al internado. De las belemitas. De las belemas. Y allá estudiamos también nosotros.
un tiempito, en las Belemas, allá en Finlandia, sí. Como Sí. dice el maestro Luis Carlos González Mejía en uno de sus escritos, dice: un hacha, un corazón y una morena, Ujú, nobles divinidades montañeros, Sí. montañeras, sí, fueron los siempre acompañantes de los pobladores de mi tierra buena, ujú, como una frase alusiva pues a los viejos que vinieron a descuajar montañas, ¿no? sí. ¿Tus padres te comentaban en qué año más o menos vinieron a derribar montaña, Corozal y a... Mire, le digo, mi papacito y mi mamacita se casaron acabado, dizque la guerra de los 1000 días. Cuando los 1000 días esa guerra, mi papá dice que huía por las montañas, sería de huida pues de que lo cogieran para llevarlo pues a la guerra. Claro. Sí, que estaba muy joven, él se casó como en 21 años. Ajá. Sí, y tal vez mi mamá como entrada a 19 años. Qué bien. Medio recuerdo eso, sí. ¿Y qué te comentaban ellos de esa guerra de los 1000 días de pronto? Pues no, que eso pues fue como horrible, eso pues eso no habían armas. Tal vez sería como a base de que sería de palos, yo De no sé. palo y garrote. Yo no sé. Sí, sí que la guerra de los 1000 días, pero no recuerdo bien. Debe haberme dispuesto como en investigar bien. Sí, bueno, ellos se casaron en el año de 1903. Ahí está ¿qué? Ahí tengo también un escrito. Cuando ¿qué? De cuando ellos contrajeron. No, de las bodas de oro, sí, Ah, en ya. el año 1903. Fue en Cali. Las bodas de oro. pero- Modestia aparte, muy elegante. Ajá, sí, se nota. Fue por- muy elegante. se nota En por el la alférez fotografía. real, sí, Ajá, fue oficial. Ahí está, sí. muy bien. A ver, doña Albertina. Y entonces ellos se vinieron, se casaban en el año 1903 y se vinieron por acá. O sea que en el año 3 empezaron a colonizar lo que hoy conocemos como Corozal, Sí. que es una vereda en la ruta hacia la vereda de la montaña. La montaña, es vereda La Montaña y también la llaman vereda Corozal. Vereda Sí. Corozal. Sí. Muy bien. Y entonces ustedes todos nacieron allá y allá pasaron todos la niñez o Muy pequeñitos, no, en parte. No, pequeñitos ya pues nos salimos acá. Los mayores salían, sí. Pero entonces los últimos ya nos tocó venirnos pequeñitos acá. Sí, ya. vean, y siempre vivimos fue ahí, donde era el seguro social antes. Sí. Esa fue la tradicional casa. Primero era una casa bajita. Cuando pues nos vimos. Aquí en la esquina, Sí, en la calle esquina. 14, carrera Esa. sexta esquina. Vea, enfrente vivía don Antonio Cifuentes, que eso era una propiedad de la parroquia y era en un barranco. Eso era un barranco, él lo sembró en árboles. Esa propiedad, ahí vivía, tenía una farmacia. Don Antonio. Don Cifuentes. Antonio, el que fue el él- primer alcalde. Él fue farmacéuta. Sí, tenía una farmacia. Sí. Pero en Sí. toda la esquina donde ahora está el banco cafetero o en la otra donde hicieron el edificio nuevo. No, donde fue el seguro social. Ahí Esta mismo. casa. Correcto. Sí, esa fue la propiedad de mi papá. Sí, De don Luis esa fue. Peláez. Primero una casa bajita y edificó en el año 35. O sea que esa edificación data del año de 1935, tal como la vemos ahora. Sí, como la ven ahora. Qué Sí. interesante. ¿Y quiénes eran tus vecinos? Ahí. Los vecinos, a verle. Cuando la casa que era yo- bajita, pues por lo menos. Sí, pues don Antonio Cifuentes era vecino. Una señora, se me olvida el nombre, que era Sáenz. Mi tía Ana Feliz, que también era vecina. Ana Feliz. Ana Feliz Giraldo
de Hidárraga. Que Hidárraga, don Ricardo Echeverry, que a él pues casi no lo nombramos, lo vine a oír que usted lo nombró. Sí, señora. Don Ricardo, una persona muy honorable. Como mi papacito, puedo decirles, ese orgullo traemos de ese ancestro de donde venimos, de los padres que tuvimos. Como recordar yo mucho a su papá, que en la política lo conocí. Fui muy amiga de él en la política, un gran señor. Sí, Sí, muchas gracias. un gran señor, sí. Gracias. Bueno, y mi papacito fue una persona muy representativa y muy querida. Yo quisiera que con alguna persona que todavía recuerde de esos viejos tradicionales que tuvo Quimbaya, tan representativos, que le hablara de mi papá. Ajá. Tal vez un Omar Londoño puede hablarles. ¿Quién era mi papacito? Omar Londoño, que es casado con una hermana será ay, perdónenme, pero que me Tranquila, doña Petrina, tranquila. Omar Londoño, bueno, tenemos el... Omar Londoño, hijo. Don Eliseo, que fue otro señor de acá, que desde niña conocía a don Eliseo Londoño. Sí, Omar sí, la Londoño. familia, que ellos eran Londoño Ceballos. Sí. Don Antonio Ceballos, la familia Ceballos Arango. Sí. No, vea, no, pues de vecinos, de recordar yo en mi infancia de don Israel Duque. Israel Duque, ¿aquí queda descendencia de él? ¿O quiénes fueron Sí, la descendencia de don Israel, pues están en Armenia. Y hay de esta Isabelita Duque. de él? Todos están en De- Armenia. No, ella no, de estas de aquí, que viven aquí. Ve, a mí es que se me olvida ya la falta de contacto con las personas. Pero de este que trabajo mucho en la alcaldía, Canoso, ¿cómo es que llama? Está. ¿Cómo? Octavio Ramírez. Es Octavio Ramírez. Ah, de eso. Una hija que es de esas mismas, de don Israel Duque, pues Isabelita era hermana de él. Qué pesar, Que la ya no señora, quedan- de eso ya no quedan gente mayor, me parece. yo no sé. A ver, yo recuerdo don Roberto, que era yerno de, pues don Pablo Valencia, que a lo diagonal vivía don Pablo Valencia. Correcto, Y él era en toda casado esa con esquina. una prima hermana de mi mamá, de Julia Martínez, de Doña Finlandia Julia ellos, sí. Martínez, correcto. Eso, don Pablo. Don Pablo Sí. Valencia. Sí, don Pablo, pues una persona, él fue comerciante, pero don Pablo, pues, no era una persona de que gozara de sus amigos, decir me voy a un café a invitarlos a un tinto. No, él era como muy arisquito. Muy bien, Sí, sí, muy arisquito. Para gastarla y que mantenía tal vez por ahí sus enemiguitos. Sí, a través de los negocios. Sí, señora, sí hemos escuchado algunas Sí. referencias Don Pablo, sí. sobre esta parte. Y don Antonio, Ah, sí. don Antonio, él vivió en esa propiedad de la iglesia, una propiedad muy grande, que era eso, donde está el teatro y donde está la esquina esa del edificio donde es el banco Ahí- Bancafé. Ahí en esa esquina entonces hubo Todo un eso era barcito. así. Bueno, sí, para adentro era pues el barranco. Y acá la casa bajita, enfrente de lo de mi papá. Y ahí hacia arriba, lo que conocemos la sexta, hacia arriba no había nada o había muy poco, o qué construcciones había, tal vez donde está viviendo don Pues vea, Fortunato. ve arriba en toda la esquina, pues subiendo uno a la mano izquierda, ¿no? Sí, señor. En toda la esquina era donde vivía don Ricardo Echeverry, el papá de las Echeverry y Hidárraga. Pero no donde está el edificio Hidárraga, no. No, Sino allá aquí en el toda edificio de la esquina. Castellanos. No, allá en toda la esquina de la plazuela, donde queda pues el Palacio Arriba. Municipal, a mano izquierda. En La toda la última casa esquina que había ahí en era toda la una esquina. casita en un barranco también. Sí, señor.
Sí, la casa de don Ricardo Echeverría, una persona muy honorable, Sí, señor. don Ricardo Echeverría. Ricardo Sí, señor. Echeverría Hoyos, eso ¿Cómo no? Eso fue Sí, un señor. patriarca. ¿Cómo no? mejor Sí. dicho, era bien Como fue patriarca. don Ricardo Chica, sí, el papá de los chicas. De la Ellos sí Malasia. se levantaban toda la vida en el campo. Sí, señor. Sí, en el campo, ellos siempre vivieron en el campo. La Malasia. Sí, Doña Albertina, Malasia. esos primeros años cuando tú fuiste a la escuela, las primeras letras, ¿fue en Finlandia que viste las No, primeras no. letras o acá? no, eso fue acá. Ya. Ve, te digo, en la escuela esta, acá en esta dirección, en la 15, la escuela que había allá donde Funcionó estaba, el Sagrado Corazón de Jesús. pues yo no Allá en toda la sería- esquina antes de empezar Sí, a bajar esa a era San la Vicente. escuela, allá. Y tal vez donde es de los varones también, como que me tocó allá también. Sí, parece Sí. que empezó allá la escuela. Sí, ¿Y cuáles de tus maestras recuerdas? la recuerdo mucho a Ofelia. ¿Ofelia qué? El magisterio era muy distinguido, Eran Muy otros distinguido. tiempos y era otra muy gente. distinguido el magisterio. El maestro estaba al pie del alcalde, del cura y del juez. Ese era un grupo Sí. muy selecto. Y yo no sé, había mucha urbanidad y mucha distinción en el profesorado y nos llevaban, ¿qué? A la Santa Misa en desfile, En comunidad. en comunidad, sí, en comunidad nos llevaban. Pero bueno, esto sin ofrecerles nada, esto no está bien. Tranquila, ahorita, No, no. Tranquila, doña Albertina. A ver. Barbarita, no, es que estaban haciendo la siesta. A ver, Bueno. ¿y nombres de tus maestras no recuerdas? Ofelia, ay, Ofelia, sí, Duque o Ceballos. no, la señorita Ceballos fueron también profesoras, sí, pero no, tal vez a mí no me tocó con ninguna de ellas, Ah, ya. sí, no me tocó con ninguna de ellas. Una señorita, Matilde Quiroga, Matilde. era del Tolima, Ajá. sí, la recuerdo muy latente, a la señorita Matilde Quiroga. Matilde Quiroga. Sí. Estamos hablando de qué año, doña Albertina. Ay, pues de que estaba yo muy 26, chiquita, yo no recuerdo. 27. Un colegio oficial hubo por la señorita Emelia Granada, ¿Y ese fue que don donde? Antonio Ramírez, un señor muy distinguido, vino, me parece que de notario acá, y era casado con una señora Granada, que esa señorita Emelia fue la que puso un colegio aquí oficial de señoritas. ¿Y ese dónde funcionó? Funcionó como por acá, yo no recuerdo bien. Sería ese que llamaban el colegio San Luis. San Luis, no creo, yo no recuerdo bien, pero sí, muy bien ella, muy distinguida ella. Y ellos vivieron aquí donde es ese, acá, donde funcionaba El banco. ¿qué? Sí, El banco cafetero. pero allí. O sea, muy cerca Ahí vivía de- en una casa de material, pues de madera. donde Sí, casas. cerquita de donde don Joaquín Muñoz, de las Muñoz. Ah, de don Joaquín, sí, señor. Don Joaquín Muñoz, del papá de Selmira Muñoz. Correcto. Sí, que pues fue un personaje, Gabriel Muñoz, que fue el primer, titulado de acá, que fue Abogado. abogado. Primer abogado. Muy querida persona. Correcto. Sí, señor. Vea, uno es que se le va olvidando todo eso, pero no, personas muy queridas de esa época, pues que yo recuerdo de mi infancia. Y a ver, ¿cómo era tu recorrido, por ejemplo, de la casa allí donde vivías, de la calle 14, carrera sexta esquina? El recorrido que hacías de niña hacia la escuela, la que hoy es la Santander, que primero fue de Sí, niñas. sí, ¿Cómo cómo era no. ese recorrido? ¿Tú qué recuerdas?
¿Cómo que otras casas habían al lado? ¿Cómo era la calle? Si No, pues recuerdas vea, un cogedero en de agua épocas, que había por ahí. pues cerca. claro, vea, ya, una anécdota. De estando yo muy chiquita, pues teníamos que ir por agüita para los destinos en la casa. Calle 13. Allí, donde era Palmeras. Calle Allá, 13, allá entre caía porque carreras quinta y eso sexta. por unos cabones trajeron el agua por allá de arriba como de Finlandia De Buenavista. o de Buenavista, sí. Sí. Sí, señor. Y entonces íbamos a recoger el agüita allá de chiquitos. ¿Y en qué llevaban ustedes el agüita para la casa? Pues yo no recuerdo en qué sería en ollas o baldes, yo no sé, pero en eso llevaríamos el agua, sí. Entonces era el desfile Pero muy chiquita, permanente sí. de personas. Pero muy yendo chiquita, por sí, el agua. no. Ya pronto fue habiendo la comodidad de tener el acueducto, en fin. Sí, Ya. sí, sí. ¿Y qué familias vivían por ahí? ¿Qué casas o qué casas habían por lo menos? ¿O no había casas por ese lado? No, claro. Pues familia Marín, a ver, vea de esta que es la viuda de este, se me olvida. Se me olvida, pero no muchas familias que son de esa época, de Ofelia Echeverri. De Ofelia Echeverri. Por ahí en una casita vivían más arriba de la de nosotros. Ya. Y El papá era Gerardo Echeverri. don Gerardo Echeverría. Ahí. ¿Tus amigas eran Ofelia, así amigas de la infancia? ¿O compañeras de estudio? Pues yo no recuerdo bien si compañeras de estudio. Pero sí amigas de la niñez, ¿quiénes eran ellas? Pues sin duda que también ellas. Sí, indudablemente, no recuerdo muy bien ya en otra época, sí, pero familias que iban viniendo también, muy queridas, que iban viniendo a vivir aquí a Quimbaya. ¿Tu fecha de nacimiento fue cuál? La fecha de nacimiento mío fue el 19 de marzo del año 1919. De 1919. Yo cumplí 80 años. Cumpliste 80. Es una edad muy venerable. A ver, ¿tú recuerdas entonces tenías 9 años aproximadamente? Sí. Sí, por Cuando allá, pasó sí. por aquí por primera vez el ferrocarril, ¿tú recuerdas algo de Yo la recuerdo. inauguración, de qué se celebró, qué se hizo? ¿Cómo fue eso? Lorencita Villegas, la señora de Eduardo Santos, ¿Pasó por aquí en ese en tren? el autoferro. Para la inauguración Y a pasó por el mí- autoferro. Sí, pasó O autoferro. posteriormente. Pasó autoferro. El día de la inauguración, No recuerdo bien si el día de la inauguración. Florencita. Bueno, yo recuerdo que ese tren es que la Pichinga, La pichi. un trencito, ¿no? Que era una máquina, ¿no? Más bien pequeña, ¿no? Y recuerdo que nos llevaban, pues, nos llevaban las profesoras, disque, y yo sentía pitar eso y yo corría y corría muerta de pavor. Sí. Y mientras más pitaba ese tren se me hacía que era que iba detrás de mí. Ah, no. No, es que uno en ese entonces sí era muy incauto. Sí, no. ¿Tú recuerdas si para el momento en que pasó la pichinga por acá, año 1928, ya estaba construida la actual estación, esa parte de la estación del ferrocarril que todavía apreciamos ahí, o eso fue posterior? Pues posterior, pero sí había una estación. Sí, yo no la recuerdo bien, pero sí, había una estación. Y precisamente a mí me tocó entregarle un ramo de flores a Lorencita Villegas, Sí. que pasó el doctor Eduardo Santos. Y acá pues en Quimbaya salimos y en mí delegaron para entregarle ese ramo de flores. Tú ya eras una señorita. ¿No? ¿Qué cuento, señorita? No, yo era una polla, ninguna señorita. ¿Recuerdas más o menos? Era una pollita. Podemos hacer alusión más o menos a qué año sería eso. Ay, pues, ¿en qué año sería? Sería por ahí en el 34. 34.
¿Y ese ramo lo ofreció el alcalde? Sin duda, yo no, eso sí no lo recuerdo bien. ¿Recuerdas? Sí, no lo recuerdo bien. Ya. Sí. ¿Recuerdas? Pasemos 2 años posteriores a lo de la inauguración del ferrocarril, o 3 años. Hacia el año 31 se dice que empezó a funcionar la primera energía eléctrica, la planta de energía eléctrica de aquí de Quimbaya, los primeros bombillitos, eso. ¿Recuerdas algo de eso? No, no recuerdo. En absoluto. No recuerdo. Del centro aquí de Quimbaya, a ver, de pronto recuerdas en qué año pudo haber llegado el padre Luis Enrique Buitrago. El padre Buitrago. Pues estando yo muy pequeña, muy polla, llegó y era venerable, porque el padre Buitrago fue el que en verdad en parte formó este pueblo y educó nos educó, y entonces trabajamos con mucho ahínco por hacer, pues por el templo, ¿no? Con mucho ahínco, con desfile de ladrillos, y ya vino la feria mercado que se llevó a cabo, que era una belleza, porque le digo que el ganado abundaba, todo abundaba, sí. No, pero permítanme, no, yo quiero, a veces pero yo no sé, terminan la vejez como tan bueno, con tantos hijos, el uno ya le da un viaje, el otro esto, o ninguno recordando, ¿no? O ninguno acordándose de sí, los viejos. eso también. Eso es Sí. tan relativo que, Sí, que eso es todo un problema. sí. Bueno, doña Albertina, vamos rememorando un poquito todas las festividades que se hicieron en pro del templo y del progreso de Quimbaya. Esa parte me parece muy importante porque esa sí la conociste muy bien y fuiste una actriz, como dicen todos los mayores, estupenda en todo ese tiempo. Vamos a tratar de recordar en detalle todo, hasta la última vivencia que tuviste con todo esto. Con todo esto. Porque fue como buena parte de tu juventud que le dedicaste, ¿cierto? Sí, buena parte de mi juventud, sí. Y no solo yo, sino Carola también, Claro. las dos hermanas. ¿Cómo empezaron tu vinculación con toda Pues esa mira, serie de actividades? Bueno, de niña, pues, cargando los ladrillos para para el templo y todo esto. En esas ya tendría yo unos 13 añitos o 14 añitos. Nos llevaron al internado Finlandia. Allá estuvimos un año internas. Cuando regresamos, muy recién llegada, llevaron a cabo un certamen cívico, que un reinado, no, era es que para nombrar a alcaldesa para dirigir la feria mercado, tal vez la primer feria mercado, que era con el padre Luis Buitrago. Y querían una alcaldesa, algo así como una reina. Sí, que para dirigir ese día la feria mercado. Bueno, pues nombraron 3 candidatas, una Palacio, Ofelia Valencia, hermana pues de la que está enfermita, que Correcto. bueno, y mi persona. Esta niña Palacio pues se retiró del certamen ese, que quedamos Ofelia y mi persona. Pues ahí luchamos con ese, se hacían bailes y bueno, yo tenía mucho auge en eso porque a mí me acompañaba gente muy bien, venían de Pereira, que en ese entonces los Vélez Marulanda, viste que fue senador, ellos siempre me acompañaron en muchos bailes ya ahí en la casa, se celebraban los bailes. En la casa, ya era de 2 plantas. Sí, ya era la casa así de balcón.
Ya hablamos de año balcón, sí. 35 y por Sí, ahí, por sí. esos años. Sí, señor. Ya era el año 36. 36. El año 36. Se hacían muy buenas festividades. Pues Ofelia, eso lamentablemente sí lo volvieron un poco de política. Y porque pues ellos contrarios a la política y nosotros, pero a mí me acompañaba mucha gente, yo tenía muchos seguidores, porque mi papá fue muy apreciado, no por el hecho de pertenecer al liberalismo. Mi papá no fue hombre de que vivió politiqueando, tenía su ideología, sí, pero mi papá lo apreciaron mucho. Y total, pues que... Y en eso ya pues se llegó, yo gané, pero no me dejaron participar. El pueblo no me dejó participar en la Feria Mercado. ¿Y por qué? Porque eso se puso aburridorcito. Año 36. Y ahí pues el padre tenía unos vestidos bonitos, pues para dirigir la Feria Mercado. Pero a mí no me llegó el vestido. A Ofelia sí, a mí no me llegó el vestido. Yo me estuve en mi casa, mucha gente acompañó, pero no me permitieron que saliera. Año 36. Sí, por ahí en el año 36 o 37, algo así. O sea que ya la parte de discriminación por cuestiones políticas partidistas ya se sentía. Sí, se sentía. Se sentía. Se sentía. Estábamos... No porque fuese mi papá hombre, no. Para nosotros era indiferente. Claro. Siendo pues que pertenecemos a ese ancestro por parte de mi papá, claro. Porque por parte de mamá es mucha la familia conservadora. Sí, señora. Sí. Estamos hablando de un año en que empezó el gobierno de López Pumarejo, 1936, con la revolución agraria en marcha, que él hablaba. ¿Algo de eso se logró escuchar acá? A ver, ¿había algún radio? No, que iba a haber radio aquí todavía. Periódicos de circulación nacional, El Tiempo o... Yo no recuerdo si hubiese El Tiempo, no recuerdo. ¿No recuerdas si cuando se empezó a meterle un poco el matiz político a esa feria mercado, se hablaba del gobierno liberal de López Pumarejo de pronto, algo así? No lo recuerdo tampoco, ¿sabes? No recuerdo de López Pumarejo. No, de él sí, recordarlo mucho, sí, pero de que después cuando el mandato de él, que en esa época, no recuerdo. No. ¿Y esa discriminación que tú sentiste cuando no te mandaron el vestido para pues eso para mí fue apabullante, pero porque pues yo una mujer que con tanta entereza y tanto rendimiento y presenté muy buen dinero y tal, para Ofelia todo era con mucha, pobrecita, ella le tocó de lágrimas, porque pues don Pablo no era la persona de esas que fuera como muy amplio con ella para decir suministrarle vestimenta y todo lo que uno necesita. Pues para ella fue muy, pero de todas maneras ella sostuvo. ¿Y qué actividades se realizaban? A ver, bailes, bazares. Claro, sí, bailes y todo, en toda forma, sí. Él estaba a reunir que nos rindiera la plata. ¿Tú recuerdas de pronto cuantías? ¿Cuánto lograste recoger? ¿Cuánto logró recoger? Oiga, ella? Pero sí te digo, yo no recuerdo eso. Pero como buen dinero, sí. Todo siempre para la construcción del templo. Para la construcción, era para el templo. Para el templo, sí. ¿Ese fue el nacimiento del mercado de San Isidro posteriormente? ¿O de ahí ya se llamó Ese fue el San nacimiento, Isidro? sí. Ese fue, y era una belleza la feria mercado. Porque le digo que el ganado que reunían, nosotros nunca llegamos a fallar. De Corozal llegaron un animal muy bonito, porque no era por ahí un lagartijito, era un animal bonito que se enviaba a la feria mercado, sí. Y toda la gente contribuía con mucha entereza,
mucha interés, sí. Muy bellas ferias mercados hubo. ¿Tu relación con el padre Luis Enrique Buitrago fue constante? Sí, constante. Buena. No, constante yo. A pesar de que, pues, me extrañó, pues, pero de todas maneras no. Fue constante. Un gran sacerdote. Un gran luchador en este pueblo. Sí. Todo un ejemplo a seguir. Y salió tristemente de Quimbaya. ¿Y por qué salió de Quimbaya? Vivíamos ya en Cali, pero ¿por qué salió? Porque al padre lo iban a matar. Sí. En la época de la violencia, cuando la muerte de Gaitán. Porque el padre siempre, pues de que él era franco en el púlpito y le recalcaba a las personas lo mal que estaban haciendo. Y que esto, lo otro, al padre Buitrago. Entonces tuvo que salir por amenaza de pronto contra su vida. Se fue calladito de Quimbaya. Se fue a Cali. Allá vivíamos. ¿Te viste Ese alguna entonces, vez con él allá en Cali después de la ida? No me tocó verme con él. Porque él después se fue a Manizales. Pero allá en Cali estaba. Sí, fue un tiempo. Estuvo un tiempo. ¿Qué más recuerdas de, digamos, de toda esa década de los 30? De los 30. Pues al tanta, 45. tanta cosa, pero te digo que a veces se le escapa a uno. Es que la memoria ya no, me traiciona demasiado. ¿Recuerdas cuándo y quién trajo el primer carro aquí a Quimbaya? Sí. ¿Quién trajo Delio, ese primer carro? le digo, lo trajo Delio, ¿No? Delio Naranjo. Él era de aquí, de Quimbaya. No te sé decir. No te sé decir si sería de aquí o de Finlandia, pero fue el que trajo el primer carrito a Quimbaya, La Felicidad, porque montábamos en carro hasta Ceilán. Eso era una felicidad. Oiga, lo trae se me hace que en Parihuela. Sí. Sí, de Finlandia. De Finlandia lo trajeron. El primer carrito. Toda esa torocha la trajeron. Sí. ¿Recuerdas el año, más o menos? No recuerdo el año. O sea, de aquí a Ceilán y de Ceilán a donde a... Por aquí volteaba el carro. Aquí en la Plaza de Bolívar. ¿Cómo era ese mercado en la Plaza de Bolívar? En la Plaza de Bolívar era pues tolditos donde sacaban el cacheo y todo, pues la comida y la gente campesina se sentaba ya a sus desayunos y tal, y eso era envidiable ver la gente allá comiendo tan sabroso, ese cacheo y todo tan abundante, tan bello, pues sí, cuando era ahí el mercado, los tolditos y todo. ¿Ustedes en su casa tuvieron gramófono o el aparatico para hacer sonar música? Sí, tuvimos de eso, pero en la finca. En la finca. De eso tuvimos en la finca, sí. ¿Y cuando ustedes en su juventud, su niñez también la tuvieron? Por eso, muy jóvenes, tuvimos eso en la finca. ¿Recuerdas alguna música de esas, alguna canción, algo que te hubiera gustado mucho y que la hubieras tarareado mucho? No recuerdo muy bien. ¿Qué tipo de música era? No, música popular. Pasillitos, bambucitos. Sí, eso, sí. De las cosas que recuerdes de tu padre, fuera de lo que nos has comentado, de su rectitud, de su honradez, que era un valor y un principio de oro de nuestros viejos, ¿qué otras cosas? Él cómo actuaba, era severo, era fuerte, era emprendedor, era... Mi papacito, más o menos puedes ver la imagen. Saco la foto de allí. Que de aquí nos enfocamos. Sí. Perdón. No, me la mandaron de Estados Unidos así. Me la mandó Susanita. Me había pedido. ¿Que Susana está por ahí? Que no, en Estados Uy, Unidos. hermano, es que esta es madera pulida, detallada, ve. ¿No será pasta? No.
Ah, tal vez sí. Basta. Pero es muy bello eso. Los chispas. Sí, es muy bello. Margot, la sobrina, que era pues la niña en la casa que ella se quedó. Y Camilo entregándole las copas de oro. A ver, Camilo. quería. Sí, todo lo que acá su padre, ahí está bien. ¿Puedes ir señalando? Ah, bueno. Ah, que. Señor, Ah, no, sí, ya. Señalando, aquí que... Ah, sí. Ricardo, Margot, Camilo, Albertina, Carola, que se mi papacito y mi ¿Esto con qué? Eso en el año 1953. 1950. En Cali. En Cali. Sí, sí. Sí, fue en el 53. Ya casaron en el año 1903. Ah, correcto, el Eso. cincuentenario, sí, las cosas. Ya pagaría. Pagaría el micrófono, ¿no? Porque me va a pagar. Bueno, cuéntanos a ver, por favor. Las celebraciones. No, pues la celebración, una misa muy solemne, con los coros pues que allí dicen el conservatorio Del Conservatorio Departamental del Valle. departamental del Valle. Un señor, otro comerciante, don Lolo Salazar. Ah, don Isidoro, el papá de la que llamó, Ah, bueno, de a Mesala propósito. Salazar. Don Ella Isidoro es- también fue alcalde aquí, de esos tiempos remotos. Pero entonces ellas alcanzaron a vivir mucho tiempo aquí. La señora Claro. que acaba. Ave María, Carambas. ¿Y tú Desde tienes la luego. dirección de ella? de O de pronto si en otra llamadita... o Isidoro cómo- Salazar. Ese te puede dar muchos datos. Isidoro. Los hijos, todos los hijos. Claro, de- Isidoro y El Mesala. mayor es Isidoro. El mayor es Isidoro. Y Carlitos vive en Nueva York. Y Mesala. Mesala también. Que ella Isidoro también es de Salazar. los mayores, sí. ¿Qué recuerdas de don Lolo? Pues de don Lolo recuerdo que él tuvo un almacén de abarrote acá, en lo que fue la propiedad de los Arcila. Acá, yo no sé, en esos edificios que han hecho esa propiedad, pues fue una propiedad tradicional de ellos, Sí. una casa de balcón. Bueno, Ahí tuvo su almacén. ahí en siempre. Los Bajos era un señor muy serio, muy destacado, muy leído, le gustaba leer muchas novelas y la prensa, sí. Por cierto, pues como comerciante no era el hombre muy yo, tenía un almacén de abarrote, tenía buenos artículos, cristalería y cosas bonitas, pero no, don Isidoro no se sentaba a leer y el público llegaba, les contestaba, no era un hombre que tenía verdaderamente, sí. Sin agallas, pues para eso. mejor Sí, dicho. sí. Bueno, pero una gran persona, don Isidoro. Sí, señor. Sí, señor. Y la esposa de él fue la tía mía, que precisamente Mesala me llamó, que habían pues... Ah, la esposa de ella estaba está cumpliendo viva. aniversario. No, la hija. Ah, la hija. Me llamó pues porque Sofía murió en Estados Unidos, mi tía, que era la hermanita menor de mi mamá. Y quien te acaba de llamar se llama Mesala Salazar. Mesala. Mesala Salazar Giraldo. Mesala Salazar Giraldo, sí. Don Isidoro fue muy colega con este señor, con el papá de Guillermo, de este carnicero, de Guillermo Vallejo, de don Ignacio Vallejo. Ah, don Ignacio, claro. Ellos fueron muy, sí señor. En fueron- otra, Mm. en otra llamadita que te hagas con doña Mesala le comentas. Con que mucho nos gusto. interesaría mucho de pronto Con mucho ir a gusto, sí. Manizales y hablar con Sí, ella cómo un no, poquito, sí. y con los Y me hermanos. agrada mucho con Isidoro porque Isidoro me ha parecido muy memorista. Qué bueno. Y él pues nos llama de vez en cuando y pues y me dice, y se pone canzón a recordar, es que tal pues y muy canzón, lo que se diga canzón. Ajá. Qué bueno, Bueno, de pronto que Y miren de qué cosas que yo no fotografías tiene. recuerdo, pero él sí las recuerda siendo pues menos. Albertina, ¿tú recuerdas en qué año se inauguró el Teatro Municipal?
Ay, yo no recuerdo. Yo no recuerdo en qué año se inauguró el teatro municipal. Van pasando los años de esa Quimbaya vieja y antes de la ida de ustedes, unos años antes, bueno, viene la muerte de Gaitán el 9 de abril. ¿Tú recuerdas cómo fue ese 9 de abril aquí en Quimbaya? Pues sí. ¿Qué pasó ese Vengo 9 a de abril? decirle, yo estaba operada el 7 de abril, estaba en el hospital, me operaron de apéndice y el 9, pues cuando oí yo de que lo más terrible, como pues que disparaban y disparaban, yo no sabía de qué se trataba, porque al suceder eso, y entonces pues la gente se alborotó un poco, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo estaba pues hospitalizada, yo no puedo dar fe de lo que pude haber visto en el centro. Pero entonces, ya para aplacar los ánimos de la gente, tenían la policía acuartelada, ¿no? Entonces salió ya desacuartelado la policía y salieron a disparar, disparaban al aire y todo esto, y ya la gente a correr a esconderse ante el caso ese pues del alboroto, ¿no? Pero no llevaron heridos ni nada ese día ya No, al hospital. no, heridos no. Y pues claro, eso ya se puso muy horrible, ya allá no volvieron a visitarme. Mesala, la que me llamó, vivía más bien cerca del hospital, y a ella le pidieron el favor que fuera a darme vuelta, y yo oía que rezaban en el hospital, rezaban porque habían monjitas, y rezo va y rezo viene, y yo no sabía de qué se trataba, pero yo oí eso tan horrible, disparos y yo me habían operado con raquídea, porque yo no me dejé operar con anestesia general. Bueno, y estaba pues como muy delicadona. Tal vez la raquídea no era muy experto el que me anestesió con raquídea. Bueno, y resulta que es que yo me les iba a tirar por una ventana, como el hospital era de balcón. Era de balcón, y que yo me iba a tirar por una ventana, pues ante el nerviosismo mío, y pues me tuvieron que correr a contenerme y tal. Eso es todo lo que yo puedo decir, y después sí se fue desatando esto muy horrible. Sí. Ya salí del hospital y ya esto fue la policía, la policía era temerosa, pues como que la policía era la que daba bala a lo triste. Con repecho al rey. El famoso repecho. ¿Qué oíste decir de repecho? No, pues que repecho es que fue muy malo. No, y lo mejor es que un inquilino que tenía mi papá ya en la casa, ahí por la calle 14, ¿será? Sí. Por la calle 14, que era la telegrafista doña María. Muy bella persona la señora, pero el marido sí, muy triste la vida de ella con él. Bueno, y resulta que él estaba entregado a esas cosas de decir, matar gente. Y le desfalcó la telegrafía. La señora, el paño de lágrimas era mi mamá, y es donde ella, porque le llegaban pues visitadores, y desfalcada entonces ella, cuando sabía, volaba pues donde mi mamá, que le hiciera el favor de facilitarle para tener en regla. Se portaba inicuamente, como los hombres todos tuvieron que ahuyentarse, los de mi casa. No, y allá nunca se les decía a ellos nada. El señor pues ultrajaba muy tristemente
a mi familia por el interior de la casa. Que era Garavito, el señor. Sí, señor. Él tuvo su arrepentimiento, ¿no? Y fue a pedir perdón. Sí, pero hay cosas muy tenaces, muy horribles, que hacen mucho daño. Sí. ¿Y Hernando en qué año se fue de aquí? ¿Qué año se voló? Pues en esa época, eso recién en la época en que murió Gaitán. Ah, desde recién. Se fue a Alcalá, allá puso, dice que una carnicería, y eso llegó el momento en que también tuvo que huir de allá. Se puso también muy maluco en Alcalá. Y se fue para Bogotá, en fin. De todas maneras, mi papá sosteniendo a esos hijos en una y en otra parte. Doña Albertina, ¿y aquí quiénes eran los dirigentes del partido? ¿Quiénes aparecían como dirigentes del Partido Liberal aquí en Quimbache? En ese entonces, francamente, yo no recuerdo. ¿Tú recuerdas un episodio de un muchacho que mataron y lo envolvieron en la bandera roja del partido? Y como que hubo una manifestación grande aquí en Quimbaya. Alguien nos hizo ese comentario, pero bueno, no puedo recordar el nombre. Mire, yo no le puedo dar con exactitud porque yo estaba próxima a casarme con Enrique Giraldo y él era contrario a mi política. Bueno, no, yo no creí de que eso fuera como tan aburridosito, ¿no? Es decir, pues el contrario, y que en mi familia siempre estaban sufriendo mucho en esa época, porque la finca pues no había ni quien, pues la gente toda huyó de los campos. Y mi hermana Carola como que le hacía, y Barbarita, y así las mujeres eran las que le hacían frente a él. Pero sí ve pues esto tan horrible, perdón. Eso. En esas te casaste. ¿Eso fue en qué año? ¿50? No, yo me casé en el año 49. 49. Me fui a vivir a Pereira. Viví Enrique. ¿De cuáles Giraldos es Enrique? Ellos no eran de aquí. Ah. Sí, eran de unos de Anserma o de Río Sucio, de algo así. Ya. Sí. Y él trabaja con Bavaria. De aquí lo trasladaron a Pereira. ¿Él aquí vino a trabajar en qué? Estuvo trabajando en Bavaria. Cuando yo me casé con él, él trabajaba en Bavaria. Ah, pero él vivía entonces en... Pero ya vivía en Pereira. Ah, ya. Él venía desde Pereira y te visitaba aquí. Ahí. Ya. Sí. Bueno, y viviendo en Pereira, pues hubo que tenían que reemplazar porque a través de eso tuvieron que salir huyendo de Santuario, el de Bavaria, y lo mismo en otro pueblo, De Santuario Risaralda. Santuario Risaralda. Ahí cerca está Pía, Sí, Mistrató, sí. Belén de Umbría. Bueno, y ahí está usándole a esas fotos. Eso es un archivo muy completo. Sí, además. ¿Qué le digo? Bueno, entonces, ¿cómo es ese otro pueblo? Que queda por ahí en un hoyo. Por allá fuimos y fue el gerente de Bavaria de Pereira. En un hoyo, no la Virginia. No. Río Rurio, pero de nada. Risaralda. No, aquí de esto, ¿cómo es ese otro pueblo? Yendo hacia la Virginia.
no yendo para el santuario. Viterbo. No, no, no. Belén de Umbría, distrito. No. Abajo, queda abajo. A ver, de Godoses, no es Apía. No, no, a pie no. Bueno, ese pueblo no era bueno. El El Doble, sacerdote. Águila, todo No, eso. no, 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 Águila no, no, eso por allá no. No. Por el momento no recuerdo. Bueno, entonces nos llevaron allá, salió el sacerdote a recibirnos y nos rodeó pues la gente mala. Del carro no pudimos, pues Enrique como que era más miedoso que yo, sí. Y no fue capaz de salir del carro y ahí nos estuvimos dentro del carro y salió el sacerdote y, bueno, y estuvieron hablando y todo. Pero él dijo que él no aceptaba eso, él más bien renuncia. Y entonces le dijeron de que pues tenía que aceptar a Santuario, si no salía de la empresa. Y nos mandaron a Santuario a vivir. Ya vivía y entonces yo no sé, aquí sucedían las cosas, pero yo no me informaba. Vaya. No me tocó pues estar acá, Sí. no, en esa época. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu juventud, lo que más extrañas? Pues ven, mi juventud fue muy buena. La juventud que tuvimos muy buena. Mi papá fue un hombre serio, pero muy amable. Un hombre muy acogedor de la mujer. No consentía de que de la mujer se hablara. Muy caballero. Él fue muy íntegro. Muy querido papacito. Siendo serio, era amante, pues nosotros éramos alegres, las fiestas de familia o las idas al club, que era pues a donde era el salón del consejo. Ese era pues el club en ese entonces. Ese era el club social aquí, Allá era el donde consejo hacíamos, de la alcaldía vieja. sí, allá era donde hacíamos famosos bailes. ¿Y, Sí. y quiénes eran después, los socios o cómo surgió eso? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo eran los bailes? No, los bailes eran muy elegantes. Eran muy elegantes los bailes. Sí. ¿Y se hacían para celebraciones especiales o para consecución de fondos? O No, para... y se hacían celebraciones especiales. También, sí. Celebraciones especiales, sí. Y después ya fundaron el club aquí acá, donde fue El que sí, se quemó. El que se quemó, sí señor. Pero en parte ¿qué? En parte los bailes fue allá en el salón del consejo. En el salón del consejo eran los bailes. Y eran bailes de gala. Sí. Sí. Y así fue en la época mía, cuando ese reinado, pues a mí me dieron mucho gusto. Disfruté de unos padres maravillosos. Los respetamos muchísimo. Yo me sentía como muy orgullosa ir a un baile con mi papacito. Primero con mis hermanos y después de vivir en Cali o de ser pues separada. Sí, de ser separada pues yo iba a los bailes con mi papá. ¿Y quiénes eran tus amigas en ese tiempo ya de la gala, de los bailes? Pues amigas muchas de las que ya no existen aquí, sí. Eran la familia Salazar Hoyos. Eran tantas. A ver. Pues amigas uno tiene muchas, pero pues a veces dentro de ese ambiente social o de cierto, pues son otras, ¿no? Claro. Sí. Sí, recuerdo. Pues así como ser muy amigueras de que no. Más bien en sociedad familiar. Ajá. Sí. Toda la gente te miraba con mucha admiración y con mucho aprecio. Eso dice No, la lo gente, agradezco y honor sobre al mérito. todo
Y Sobre eso, todo por los eso hombres. queremos tanto a Quimbaya y por eso no nos vamos de Quimbaya. Yo Así digo, es. porque este es el pueblo de nosotras. Nosotras ya que vamos a una ciudad, ¿usted cree? Yo fui una mujer que viví muy contenta en Cali, pero en vida de los padres, ya huérfana, a mí no me halagó vivir por allá. Sí. Porque... Sí, porque yo no fui una mujer para decir independizarme de mi hogar. Como separada, volví al lado de los padres y fui una hija de familia. Sí. Yo no tuve independencia, que porque fui casada, no, yo no. Y para mí mi mayor orgullo eran mis padres y mi familia, el ancestro de mi familia. Sí. Y decir, pues, en los bailes, nosotros fuimos personas muy sieras en las casetas, pues nosotros para con todo el mundo. No teníamos esa, como repelencia de que tienen muchas, que si no es el fulanito, no. Para nosotros siempre se veían bien acogidos y bien atendidos. Claro. Y en una caseta conservamos siempre esa finura, donde uno manejando borrachos, de que hay gente que respeta, otros no saben respetar, pero entonces se veía que pues que tenían que respetar porque pues dentro de la amabilidad, pero a la vez, Claro. sí, eso es así, Porque es que eso fuimos. quienes recuerdan esos tiempos, a ver, ¿en qué términos se refiere? Y mucho que trabajamos en casetas, amaneciendo y vigilando hasta no dejar todo muy organizado. Sí, Las cabalgatas, las cabalgatas maravillosas. porque dicen quiénes... Mayormente mi hermana la amazona. Yo también, pero no, mi hermana sí fue buena amazona. porque Y como en dicen- Corozal había caballos tan Claro. hermosos, Claro. sí, habían bonitas bestias caballar. Total, pues que eso era con doña Belén Londoño, la hermana de Braulio, y que Braulio pues fue muy de nosotros en las fiestas, y un hombre muy amplio, muy dadivoso, Delio, en fin, así. Sí, las familias. Guillermo Arango Mejía, Faustino Villegas, que era comprador de café. Sí. ¿Y qué? No muchos. Y Quimbaya era muy visitado por gente muy bien. Y aquí a los bailes venía gente muy bien. ¿Tú recuerdas un señor de apellido Mejía de Manizales que vino a instalar aquí una trilladora de café que fue Villa Ofelia? ¿Ustedes El tuvieron papá de algún- Ofelia Mejía, Ustedes tuvieron pero nexos. vinieron tal vez de Manizales, Sí. de Pereira, de Manizales. Finlandia, No, de Manizales. de Manizales, Esa era bueno. gente de Manizales. Allá en lo profundo, pues allá en ese río, allá hubo una trilladora. Sí. ¿Ellos vivían ahí mismo en la trilladora o vivían acá en una casa del centro quienes vinieron a administrar o como propietarios o algo así de la trilladora? ¿Tú no recuerdas? Pues como propietarios de la trilladora, sí. ¿Y vivían Sí. abajo? o Aquí vivían vivió, en el centro? yo no recuerdo, pero sí era Ofelia Mejía. Sí. Ofelia era como única hija. Sí. Ofelia Mejía, Y- ella se fue de aquí también. No, si viviese la gente que hubo en Quimbay. Don Gabriel Ángel, comerciante, un señor muy distinguido. Gabriel, Don Gabriel Ángel y doña María Santa María, que era la esposa de él. La familia Gutiérrez, de José Ignacio, de don José J. Gutiérrez, que eran comerciantes comerciantes Sí. de qué? de tela, de tela. mercancía, sí. Ya. Sí. ¿De dónde Ellos traían fueron esas fundadores. mercancías? Sí, ¿Ah? ¿De dónde traerían esas Pues esas mercancías, yo no sé de dónde llegarían, eso no les sé decir. Le digo que mi papá sí viajaba mucho a Girardot y a Ibagué, a las Sí. ferias, y nos traía cosas muy bonitas de por allá. ¿Y en qué traía él las cosas de las ferias? ¿En qué traía? Pues sería cabalgado. Era a lomo de mula.
como tenía unas mulas finas, iban por allá y si nos traía cosas muy bonitas. Entraba mucha, a don Elías Palomino fue un almacén muy elegante, aquí en toda la esquina de este edificio. Era una casa. Donde funcionó el centro comercial Piel Roja, aquí en esta esquina, carrera Era de una esta casa, calle 15. Las casas todas de bareque, pues, todas sí. Y ahí en toda la esquina estaba el almacén don Elías Palomino, santandereano. Se casó con Elenita Salazar. Elenita sí era una amiga de nosotras. ¿Hija de Demetrio o de cuál es? De don Demetrio Salazar. Es que Demetrio es otro, el hijo. Sí. Pero del señor, de la familia Salazar Hoyos, porque don Demetrio la familia era Salazar González. Ya. Sí. Y don Elías, pues él fue cazador, precisamente. Con mi papacito se iban por allá por el río La Vieja a cazar guaguas. Él era un cazador de guaguas o de esos animales, pues, pero tenía sus perros finos. Eso. Fue un gran amigo. Sí, pero él quebró y hasta abandonó el hogar de ese señor tan etiquetudo como fue él, pero falló muy tristemente, abandonó el hogar, quedó ella con esos hijos, Elenita, pues que esa fue una familia adinerada y una familia muy distinguida, Elenita Salazar Hoyos, ya murió también. Y en esos años de tus reinados, todo esto, ¿cuáles son los muchachos y los galanes que recuerdas por más atrevidos y por más galanes en ese tiempo? De ese tiempo. Francamente. Los muchachones que querían que tú te fijaras en ellos y que te cortejaban y eso. Bueno, pues yo no. Todos, me yo imagino. No sé. Yo era coqueta. Mi hermana sí era, pues no. Ella en ese sentido era más tímida. No, yo era coqueta y la mujer amplia y la mujer que trataba y me encantaba la gente intelectual. Sí. ¿No recuerdas qué muchachones había en ese tiempo de pronto que por algo te hubieran causado gratísima impresión y que tú los pudieses recordar ahora? Pues uno que sí, Uriel Córdoba, de la familia Salazar Hoyos, me gustó mucho. Sí. De la familia Salazar. Sí, Salazar Hoyos, Córdoba, hijo el papá fue sargento, pero en ese entonces pues eso era una elegancia. El señor Córdoba, Juan Córdoba. Córdoba y Salas. No, Eran los Córdoba, apellidos. yo no recuerdo Córdoba el segundo apellido, pero Córdoba. Venían de Finlandia. De Finlandia. Entonces va a ser Duván Córdoba y Salas. Él Sin estuvo duda. emparentado en algo de la administración municipal allá en Finlandia, no recuerdo. Indudablemente. Muy elegante ese uniforme. Era muy elegante con ese Que te uniforme. gustaba era el hijo. El hijo, sí. ¿Y por sí, qué el- te gustaba? Era también muy elegante. Pues no estudiado, por eso. era elegante como el papá, pero era muy querida persona, muy querida persona. No, a mí gustarme me gustaba mucho, yo no recuerdo ya. Pero esos coqueteos así de muy esporádicamente. Si la vida te diera oportunidad de repetir un episodio, un solo episodio, ¿cuál repetirías? Una vivencia. Una vivencia, pues repetiría tener a mis padres, porque muy bueno vivimos al lado de ellos, y en Cali vivimos muy bien.
al lado de los padres. Tristes ya cuando fuimos huérfanas. Pero pues me parece como todo es tan pasajero. Todo muy pasajero, es cierto. ¿El tiempo cómo estamos? Fue Jaime Echeverry Ángel. Pero él ¿Cuál no es vivía Echeverry? aquí. Ah, ya. No, él no vivía. Es que aquí hubo los que fueron dueños de Malabar, que ¿De era Manizales? don Melitón Echeverry, sí. Ah, de Don Melitón. Ricardo, vea, que fueron los padrinos de Olguita, mi hermana. Don Ricardo Londoño Mejía, Ricardo. sí. Y don Ricardo Londoño, que fue el papá de los Londoño Vélez. De ¿Ellos Braulio. tenían parentescos? No, Los dos. no tenían parentesco, no. Don Ricardo, que él sí vivía en parte aquí, con su Kerman, Claro. el tradicional Kerman, como fue un tradicional Corozal y así, y este Malabar, muy tradicional, que era de don Melitón Echeverry, y yo no sé si era en asocio con don Ricardo Mejía, bueno, algo así, sí. Unos viejazos muy queridos. Que don Melitón fue el padrino de Carol. Muy bien. Tuvo unos hijos, matadores. Ellos Pero- todos se regresaron para Manizales. Todos Había se- otro Echeverry que era Marceliano. Don Marceliano Echeverry. Marceliano. Él era como Don Marceliano Echeverry. familiarizado con Melitón. Don Marceliano, que fue, él era topógrafo. Don Marceliano. No sé, él aquí tuvo algunas propiedades rurales, no sé. Ajá, ¿Cuál sería la actividad? don Marceliano Echeverry. Marceliano Echeverry. Inclusive Ricardo Echeverry, el oftalmólogo muy famoso de Manizales, es hijo de él. Sí. Ah, no. o nieto, No. algo así. No. Este don Marceliano, pero él no era Echeverry. No era de la familia Londoño, de estos Londoño de Manizales. Don Marceliano, que él era topógrafo, porque él estuvo midiendo a Corozal con Gerardo Restrepo, un familiar de mi mamá, el doctor Gerardo Restrepo, ingeniero, y él era el topógrafo. Recuerdo eso. Y él fue muy de aquí de Quimbaya y de todo eso. Don Marceliano, pero él no era Echeverry. Sin duda otro Marceliano, yo no lo recuerdo Marceliano. Don Melitón Echeverry, don Ricardo Londoño Mejía, don Ricardo Londoño, que eran comúnmente los viejos amigos de mi papá. Ajá. A ver, tu participación como liberal y con el partido fue más antes de irte a vivir a Cali No. o después. No, señor, eso fue después de haber venido, después de huérfana. Ya estamos hablando años 60, pues. Cuando el MRL, por Está- ejemplo, y Que Milcea de Restrepo, ¿usted recuerda a Milcea de Restrepo? Ah, Milcea era muy malcriado. No. Pero era un hombre, ya era importante, tan lindo que trabajaba Milcea, la talla y todo. Pero, sí, él fue compañero mío de asamblea, mire. Nunca en la vida, por azar del destino, llegué a la política. Nunca en mente tuve como ese ímpetu de decir militar en la política. No me nacía. Me nacía de ser liberal. Y cuando pues esas manifestaciones aquí, todo eso, pero eso sí, para mí, cuando veía yo como cosas tan malucas, porque a veces en elecciones había pedreas, que las calles empedradas, y eso daban piedra pues los liberales y todo, sí, recuerdo yo,
que sí hubo una pedrea que fue por los liberales. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ¿De yo qué no se recuerdo. quejaban, o qué? ¿Ah? ¿De qué se quejaban o contra Yo qué no recuerdo protestaban? por qué, pero sí. Eso estuvo maluco, ¿no? Pero le digo que la política fue ya después de muerto mi papá. Mi papá murió en el año 61. Ya. En el año 61, y estando yo pues muy recién muerta, mi papacito estaba en Corozal. Y cuando por radio oí que me nombraron, que me hacían pues partícipe del directorio, del directorio liberal. Pero eso pues cuando yo en mi vida, no, fue a través de César López, porque pues yo siempre era la persona que inquieta cuando llegaban personajes en hacer quedar bien a Quimbaya. Fuimos siempre las juventudes de Quimbaya, y entre ellas fuimos nosotros muy por entero, nos entregábamos a eso, de que en Quimbaya se atendiesen bien todos los políticos que llegaban. ¿Y a cuáles de ellos recuerdas y por qué? ¿A cuáles de ellos? Bueno, de esos personajes que ustedes recibieron. Pues claro, a Turbay fue uno, las fotos las tengo. De Turbay fue ayer a Restrepo, y estoy con él también. Y ayer a Restrepo, que se mató también, que era un tribuno, no, un tribuno que era muy elegante. Ay, olvido, que se suicidó. Ay, María, no recuerdo. No tantos, sí. Y lo mismo de Manizales cuando llegaba el gobernador y llegaban conservadores. Y cuando aquí también llegaban, no, yo también, para mí no. Esto era uno como a atender a esa gente. Y como me invitaban. El comité de recepción. Sí. Claro. Y César fue el que me impulsó a la política. ¿Y estuviste en la asamblea? Estuve en la asamblea. ¿La de Caldas o por la de Quindío? La primera asamblea de vida departamental del Quindío. Ah, ya después Esa del sí. 66. Eso sí. Sí. Yo en política, francamente, yo no tenía mayores conocimientos de política, pero pues por azar del destino fui a la política y también en el directorio departamental. Fui miembro también en Armenia. Y aquí también concejal. En varios periodos estuviste. En varios. A ver, en esa, tú me comentabas ahora de la alcaldía para las fiestas o no sé qué. Alcaldesa de fiestas, dijimos, de fiestas y Sí, pero de la feria mercado. de la feria mercado. Sí, de la feria mercado. ¿Tuviste alguna? Para llevar la vocería pues ese día Sí, en la feria mercado. pero ¿y cuáles eran las funciones o qué te correspondía hacer como alcaldesa en esa feria mercado? Pues en esa feria mercado como para dirigir pues ahí el mercado y estar a la vela de todo. A ver, yo tenía, no sé si lo leí o me contaron o qué, que en uno de esos reinados tú habías salido ganadora y que entonces habías sido alcaldesa por un día y que habías dictado Pues, un decreto, tal vez. Sí, y yo no lo recuerdo, francamente sí. A ver, Sí, un sí. decreto mediante el cual todo aquel que cometiera una infracción aquí dentro del municipio tenía que aportar un cemento para pavimentar. Sí, no señor, recuerdo qué, sí, o sí. algo así, a ver. Sí, como que sí. Como que sí, pero tal vez fue... no, es aquí, no es cierto. Están buenos. A ver si... ¿No recuerdas eso? Sí, me lo han dicho y yo no lo recordaba. En todo caso, la gente recuerda muy emocionada todo eso, esos episodios de... Sí,
pero en verdad se le escapa a uno tanto. Hay personas que tienen una memoria prodigiosa, como Camilo Chica. Sí, ya le hemos entrevistado, muy chévere. Sí. A ver, hablemos un poquito de los nombres de los alcaldes que tú recuerdes. En nombre de los alcaldes. Pues de los alcaldes cuando esto estaba muy Claro, pueblito. desde atrás hacia adelante vamos a hacer un pequeño recorderis, los que puedas recordar. Sí, de don Isidoro recuerdo, pues de don este señor, que fue el primer alcalde, don Antonio María, sí. ¿Don Ismael Grajales fue alcalde o no? Sí creo, no recuerdo bien, pero sí creo que fue alcalde, que él también era muy amigo de don Isidoro Salazar. De don Isidoro, ¿cuántos? A ver. ¿Tu papá participó alguna vez en cuestiones de política? No, señor. ¿De administración? Ni de administración ni de política, no. Mi papá fue un gran luchador, un servidor, sí. Servirle a quien vaya, sí. Pero en nada de eso. Sí. En nada de eso. Ay, de alcaldes, pues no. En esos reinados, en todo esto que tú participaste, a ver, ¿quiénes serían los alcaldes en ese tiempo? Yo no recuerdo cuál era el alcalde en ese tiempo cuando yo participé en ese reinado. Yo no recuerdo cuál sería.